El Amazonas, un vasto tapiz esmeralda tejido con ríos y rebosante de vida. Durante siglos, ha cautivado a exploradores y científicos por igual, sus secretos ocultos bajo un dosel verde. Pero el Amazonas alberga algo más que maravillas naturales. En lo profundo de su abrazo se encuentran los ecos de civilizaciones perdidas, culturas que prosperaron mucho antes de la llegada de los exploradores europeos. Acompáñenos ahora mientras viajamos al corazón del Amazonas, utilizando los últimos descubrimientos arqueológicos para descubrir las historias de estos reinos olvidados. La selva amazónica, un reino de asombrosa biodiversidad, hogar de más especies de plantas y animales que cualquier otro ecosistema terrestre en la Tierra. Sus ríos, como arterias, recorren la selva, conectando una miríada de hábitats y sustentando una abundancia de vida. Pero el Amazonas es también un lugar de misterio. Sus profundidades esconden vestigios de una época en que los humanos comenzaron a dejar su huella en este paisaje implacable pero generoso. Durante siglos, estas culturas ancestrales vivieron en armonía con la selva, desarrollando modos de vida únicos que les permitieron prosperar en este entorno desafiante. Su historia, sin embargo, no es fácil de contar. El crecimiento implacable de la selva, junto con el paso del tiempo, ha ocultado gran parte de su pasado, dejando solo pistas fragmentadas. Sin embargo, incluso estos fragmentos, desenterrados minuciosamente por los arqueólogos, revelan atisbos tentadores de su mundo. Fragmentos de cerámica susurran historias de la vida cotidiana, mientras que los restos de estructuras monumentales insinúan estructuras sociales complejas y una profunda reverencia por el mundo natural. El Amazonas, al parecer, guarda celosamente sus secretos, pero con cada año que pasa, nos acercamos más a comprender las vidas de aquellos que nos precedieron. Durante décadas, la densa capa de la jungla ocultó el verdadero alcance de la presencia humana en el Amazonas. Los métodos arqueológicos tradicionales, a menudo basados en fotografías aéreas y estudios de campo, resultaron inadecuados para penetrar este velo esmeralda. Sin embargo, los avances tecnológicos recientes han revolucionado nuestra capacidad de mirar a través del follaje y descubrir los secretos ocultos debajo. El LIDAR, una tecnología de teledetección que utiliza pulsos láser para mapear el terreno con una precisión sin precedentes, se ha convertido en un punto de inflexión en la arqueología amazónica. Al eliminar virtualmente la vegetación, el LIDAR revela las sutiles ondulaciones del paisaje, exponiendo los signos reveladores de la modificación humana. Antiguos caminos, canales y los cimientos de asentamientos abandonados hace mucho tiempo. Estos descubrimientos han desafiado las suposiciones tradicionales sobre la escala y la sofisticación de las sociedades precolombinas en el Amazonas. Ahora está claro que, lejos de estar escasamente poblado por grupos pequeños y aislados, el Amazonas fue una vez el hogar de sociedades grandes y complejas, capaces de modificar el entorno a gran escala. Estas revelaciones han abierto nuevas y emocionantes vías de investigación, retrasando la cronología de la ocupación humana en el Amazonas y obligándonos a reevaluar nuestra comprensión de estas culturas antiguas. La búsqueda de civilizaciones perdidas en el Amazonas no es simplemente una actividad académica, es un viaje de redescubrimiento, una misión para reconstruir la historia olvidada de nuestra especie. Cada artefacto desenterrado, cada estructura revelada, nos acerca a comprender el ingenio, la resiliencia y la profunda conexión con la naturaleza que permitió a estas culturas florecer durante siglos. Su historia es un poderoso recordatorio de que el Amazonas, a pesar de toda su naturaleza salvaje, ha sido durante mucho tiempo un lugar de esfuerzo humano, un tapiz tejido no solo con ríos y árboles, sino con los hilos de la historia humana. Y a medida que continuamos explorando, a escuchar los susurros del pasado llevados por el viento que sopla entre las hojas, solo podemos maravillarnos con los secretos que este extraordinario lugar aún tiene por revelar. En lo profundo del corazón de la cuenca amazónica, en lo que hoy es el norte de Perú, yacen los restos de una civilización conocida como los mochos. A menudo confundidos con sus homólogos costeros, los moche
este pueblo amazónico se labró una existencia impresionante en el desafiante entorno de la selva tropical. Su legado es uno de arquitectura monumental, vastas obras de tierra que han resistido los estragos del tiempo y el implacable abrazo de la selva. Estas estructuras, algunas de las cuales se extienden por kilómetros a lo largo del paisaje, hablan de un pueblo capaz de organizar y movilizar grandes fuerzas de trabajo, un testimonio de su sofisticada estructura social. Los mochos eran maestros de la construcción con adobe, fabricando ladrillos de barro y arcilla que utilizaban para crear elaboradas plataformas, montículos y centros ceremoniales. Estas estructuras, a menudo adornadas con intrincados tallados y pinturas, servían como puntos focales para reuniones religiosas y sociales, lo que refleja el papel central del ritual y la comunidad en la vida de los mochos. Los arqueólogos también han desenterrado pruebas de extensas redes de carreteras que conectaban los asentamientos mochos, lo que sugiere una infraestructura sofisticada que facilitaba el comercio y la comunicación en todo su territorio. Estos caminos, algunos elevados sobre el suelo del bosque para evitar las inundaciones durante la temporada de lluvias, demuestran la profunda comprensión de los mochos de los ritmos de la selva tropical y su capacidad para adaptarse a sus desafíos. Los mochicas no eran simplemente constructores, sino también hábiles agricultores que desarrollaron técnicas innovadoras para cultivar en el desafiante entorno amazónico. Dominaron el arte de la agricultura de campos elevados, construyendo elaborados sistemas de canales y zanjas para controlar los niveles de agua y crear lechos de siembra fértiles. Estos campos elevados, algunos cubriendo vastas áreas, permitían a los mochicas cultivar maíz, frijoles, calabaza y yuca, proporcionando un suministro estable de alimentos para su creciente población. La destreza agrícola de los mochicas no solo sostuvo su propia civilización, sino que también tuvo un impacto duradero en el entorno circundante. Su cultivo de ciertas especies de plantas, como la palma amazónica, contribuyó a la biodiversidad de la selva tropical y dio forma al paisaje que vemos hoy. El legado de los mochicas como innovadores agrícolas destaca la interconexión de las sociedades humanas y el mundo natural, demostrando cómo incluso las culturas antiguas podían tener un profundo impacto en su entorno. Su historia sirve como recordatorio de que la historia del Amazonas no es simplemente una de naturaleza virgen, sino también de ingenio humano y adaptación. Al comprender la relación de los mochicas con la selva tropical, obtenemos valiosas perspectivas sobre el delicado equilibrio entre las sociedades humanas y su entorno. Los mochos, como muchas civilizaciones antiguas, finalmente desaparecieron de la vista. El cambio climático, el agotamiento de los recursos y los conflictos pueden haber contribuido a su caída. La selva tropical gradualmente recuperó sus asentamientos. Sus estructuras monumentales sucumbieron a la jungla. Sin embargo, su legado permanece en el paisaje amazónico. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana. En el corazón de la cuenca del Amazonas, donde el poderoso río Amazonas se encuentra con el océano Atlántico, se encuentra la isla de Marajó. Aquí, entre los laberínticos canales y los densos bosques de manglares, floreció una civilización extraordinaria, la Marajoara. Estos antiguos pobladores prosperaron en esta isla única, sus vidas entrelazadas con el flujo y reflujo de las mareas y los ritmos de la selva tropical. Durante más de 1000 años, desde alrededor del año 400 después de Cristo hasta el año 1400 después de Cristo, el pueblo marajoara se labró una existencia en este entorno desafiante pero generoso. Su cultura, distinta de la de sus homólogos del continente, se caracterizó por sofisticadas prácticas agrícolas, estructuras sociales complejas y un dominio de la cerámica que sigue cautivando a arqueólogos e historiadores del arte en la actualidad. El pueblo marajoara no se limitó a sobrevivir en este entorno desafiante. Fueron innovadores. Desarrollaron ingeniosos métodos para aprovechar los recursos naturales de la isla, transformando las llanuras aluviales en fértiles tierras agrícolas y navegando por la intrincada red de ríos y canales para el comercio y la comunicación. Su legado está grabado no solo en la tierra, sino también en la exquisita cerámica que dejaron atrás. Estas intrincadas vasijas de cerámica
adornadas con complejos diseños y motivos, nos ofrecen una visión de sus creencias, su relación con el mundo natural y sus complejas estructuras sociales. El pueblo marajoara era maestro de su entorno, adaptándose a las inundaciones cíclicas de la isla mediante la construcción de vastos montículos de tierra, conocidos como tesos. Estas impresionantes estructuras, algunas alcanzando alturas de hasta 30 pies y abarcando acres, servían como plataformas elevadas para sus hogares, centros ceremoniales y cementerios. Estas monumentales obras de tierra, construidas capa sobre capa a lo largo de generaciones, proporcionaban un refugio contra las inundaciones estacionales, garantizando la seguridad de sus hogares y cultivos. La construcción de estos montículos requería un profundo conocimiento de ingeniería y organización social, con comunidades uniéndose en una hazaña de esfuerzo común. La magnitud de estos montículos es un testimonio de la capacidad del pueblo marajoara para movilizar mano de obra y recursos. Su construcción habría requerido los esfuerzos coordinados de comunidades enteras, trabajando juntas durante generaciones para moldear el paisaje a sus necesidades. Estos tesos se yerguen hoy como centinelas silenciosos, recordatorios de una civilización desaparecida que prosperó durante siglos. No son solo un testimonio del ingenio y la adaptabilidad del pueblo marajoara, sino también un conmovedor recordatorio del poder del esfuerzo humano frente a los desafíos ambientales. Quizás el legado más perdurable del pueblo marajoara sea su exquisita cerámica. Estos maestros artesanos crearon cerámicas intrincadamente decoradas que se han convertido en símbolos icónicos de su cultura. Su cerámica, que se encuentra en toda la isla y más allá, proporciona una ventana a sus creencias, rituales y vida cotidiana. La cerámica marajoara se caracteriza por su estilo distintivo, que presenta un rico vocabulario de patrones geométricos, figuras zoomórficas y representaciones antropomórficas. Se cree que estos diseños, a menudo representados en llamativos blancos y negros, tienen significados simbólicos, reflejando su cosmología, su relación con el mundo animal y sus jerarquías sociales. Los alfareros marajoaras eran muy hábiles y utilizaban diversas técnicas, como la incisión, la escisión y el aplique, para crear sus intrincados diseños. Sus vasijas variaban en tamaño y función, desde pequeños cuencos y jarras para el uso diario hasta grandes urnas funerarias adornadas con elaboradas figuras y motivos. La cerámica marajoara no es meramente decorativa. Es un testimonio de la brillantez artística y la sofisticación cultural de esta civilización amazónica. Estos objetos perdurables proporcionan un vínculo tangible con una cultura desaparecida, ofreciéndonos una visión de su cosmovisión y su lugar dentro del rico tapiz de la historia humana. En lo profundo del corazón del Amazonas yace una historia de resistencia e ingenio. Esta es la historia del pueblo Xingu, cuya conexión con el Amazonas se extiende por milenios. Su historia es un testimonio de su capacidad para adaptarse y prosperar. Durante generaciones, los Xingu han navegado la intrincada red de ríos. Su conocimiento del bosque no tiene comparación, transmitido a través de siglos. El pueblo Xingu se erige como un faro de continuidad, una cultura viva. Su legado continúa inspirando asombro y maravilla en aquellos que buscan comprender los secretos de la selva tropical. La relación de los Xingu con el Amazonas va mucho más allá de la mera supervivencia. Son maestros de su entorno, comprendiendo la compleja red de vida dentro de la selva tropical. Sus prácticas agrícolas demuestran un profundo respeto por el equilibrio de la naturaleza. Utilizando diversos cultivos, han cultivado la tierra de forma sostenible. La selva tropical es una farmacia viviente que ofrece remedios naturales. Este conocimiento pone de manifiesto su visión holística de la salud. Su conexión con la selva tropical es muy profunda. Está integrada en sus creencias espirituales. Se ven a sí mismos como una parte integral de la naturaleza. La selva tropical es su hogar y su santuario. Esta reverencia está profundamente arraigada en su cultura. Los Xingu nos recuerdan que debemos coexistir con la naturaleza. Su historia es un testimonio de la preservación del conocimiento indígena.
su legado ofrece valiosas lecciones de sostenibilidad. La evidencia arqueológica revela el legado perdurable del pueblo Xingu. Las excavaciones han desenterrado restos de su sofisticada infraestructura. Estos descubrimientos ofrecen pruebas tangibles de su ingenio. La cerámica nos permite vislumbrar las tradiciones artísticas de los Xingu. Estas piezas sirven como un registro visual de sus creencias y prácticas. El pueblo Xingu es una cultura vibrante que prospera en el presente. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. En lo profundo del Amazonas occidental, envuelto en el abrazo esmeralda de la selva tropical, se encuentra el enigmático legado de los Caguaros. Esta antigua civilización, envuelta en misterio, una vez prosperó en el terreno desafiante de lo que hoy es Brasil y Perú. Su historia, que los arqueólogos reconstruyen poco a poco, es una historia de adaptación, resistencia y un profundo conocimiento de los secretos de la selva tropical. Los Caguaros, a diferencia de algunos de sus contemporáneos, no dejaron atrás pirámides imponentes ni ciudades extensas. Su huella en el paisaje es más sutil, un testimonio de su capacidad para prosperar dentro de las limitaciones de su entorno. Eran maestros de la selva, adaptando su arquitectura e infraestructura a los desafíos de la selva tropical. En lugar de estructuras monumentales, los Caguaros se centraron en la practicidad y la integración. Sus asentamientos, a menudo estratégicamente ubicados cerca de ríos u otros recursos naturales, estaban interconectados por una red de calzadas elevadas. Estos caminos elevados, ingeniosamente diseñados para resistir las inundaciones estacionales, facilitaron la comunicación y el comercio entre sus comunidades. La selva tropical, a menudo vista como un obstáculo para el desarrollo, era el mayor aliado de los Caguaros. Entendían sus ritmos, sus peligros y su generosidad. Su capacidad de adaptación a este entorno desafiante les permitió prosperar durante siglos, dejando un legado oculto bajo el denso dosel del Amazonas. A pesar del terreno implacable, los Caguaros establecieron una vibrante red comercial. Eran hábiles navegantes, utilizando los ríos del Amazonas para conectar con otras culturas. Sus canoas transportaban mercancías e ideas a través de vastas distancias. Fragmentos de cerámica sugieren una compleja red de intercambio. Estos artefactos ofrecen pistas sobre su estructura social y sus creencias. La selva presentaba importantes desafíos. Los Caguaros se enfrentaron a un clima impredecible e inundaciones. Su adaptabilidad es un testimonio de su ingenio. Su resiliencia se ejemplifica en las estructuras defensivas. Los asentamientos fortificados sugieren que se enfrentaron a conflictos. Estas fortificaciones ponen de manifiesto su determinación por proteger a sus comunidades. Gran parte de la historia de los Caguaros permanece envuelta en misterio, oculta bajo capas de tierra. Nuevas tecnologías, como el lidar, revelan los contornos ocultos de sus antiguos asentamientos. Estos avances ofrecen posibilidades emocionantes para descubrir nuevos conocimientos sobre su forma de vida. El legado de los Caguaros sirve como testimonio del ingenio de las culturas antiguas. El Amazonas, un reino de biodiversidad sin igual, susurra historias de antiguas civilizaciones. Desde la ingeniería del Xingu hasta el espíritu de los Caguaros, estas culturas nos recuerdan la rica historia de la selva tropical. Su legado perdura, grabado en el paisaje y preservado en antiguas estructuras. Nos desafían a apreciar el delicado equilibrio de los ecosistemas de nuestro planeta. El Amazonas sigue siendo un enigma, un tesoro de secretos que esperan ser descubiertos. Maravíllate con la ingenuidad y la resistencia de las culturas que lo llamaron hogar. El pasado del Amazonas es un testimonio de la adaptación humana. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para explorar más misterios con nosotros.